Febrero de 1943, Túnez. El desierto vibra con motores y viento. El paso de Kasserine se prepara para recibir su primera gran batalla. Las tropas estadounidenses por fin van a medirse contra el Eje. Bajo un cielo turbio y la arena que ciega el horizonte, los norteamericanos se enfrentarán por primera vez el golpe directo del Afrika Korps de Erwin Rommel, el zorro del desierto. Pero lo que debía ser una prueba de fuego se convierte en una lección de humildad. Los veteranos de Alemania e Italia mueven con precisión sus columnas, leen el terreno y golpean donde el enemigo duda. Del otro lado, un ejército entusiasta pero disperso aprende demasiado tarde que el desierto no perdona la inexperiencia. En Kasserine, Estados Unidos no solo perdió miles de hombres y cientos de tanques, perdió la ilusión de invulnerabilidad. Esta es la historia de la humillación que moldeó a los soldados americanos para luchar en una guerra devastadora. La guerra en el norte de África había entrado en su fase decisiva. Tras los desembarcos aliados de la Operación Torch en noviembre de 1942, fuerzas británicas y estadounidenses avanzaban desde Argelia y Marruecos con la intención de cerrar la pinza sobre Túnez, último bastión del Eje en el continente. Mientras las tropas angloamericanas empujaban desde el oeste, Erwin Rommel, el legendario zorro del desierto, retrocedía desde Libia hacia el este, tras haber sufrido en El Alamein. Sus fuerzas estaban desgastadas y la presión aumentaba desde Alemania. The goal for both the Axis and Allied armies is Tunisia, home to the last major Axis ports of Bizerte and Tunis. For Rommel, the shorter supply lines in Tunisia offer a chance to replenish his army and perhaps bring it closer to being an effective force. But 2,500 kilometers of non-stop retreat has unsettled the German High Command. In Berlin, the General Staff make arrangements for his replacement and continually ask Rommel to take much-needed sick leave. He refuses for the time being. Pese a tener en su contra al alto mando alemán, Rommel estaba confiado en permanecer en su puesto. Comprendía algo que sus enemigos aún no. En África, la geografía era un arma. Las montañas del Atlas tunecino, partidas en dos dorsales paralelas, formaban corredores naturales y pasos estrechos. Embudos mortales donde el que se moviera primero podía decidir el curso del combate. Entre estos desfiladeros, el paso de Kasserine era un punto crítico. Quien lo controlara, controlaba el acceso a la planicie interior de Túnez y las rutas hacia el oeste. Para Rommel era el espacio perfecto para lanzar una ofensiva rápida que desestabilizara al enemigo antes de que éste consolidara sus posiciones. Para los estadounidenses era simplemente un nombre más en el mapa de un país desconocido. The thing you see about Rommel is an ability to adapt, coupled with a relentless aggressiveness. He's got great instincts, he's got the ability to get inside the minds of his adversary, understand their psychology, and to dominate their psychology. La estructura aliada en Túnez estaba marcada por la improvisación. Empujaban cada uno desde su lugar, pero no de manera homogénea. El terreno, la logística y la experiencia dividían al frente tanto como a las cadenas de mando. En el norte, la primera armada británica del general Kenneth Anderson combatía contra las fuerzas alemanas que defendían Bizerta y Túnez. En el centro, el 19º Cuerpo francés sostenía posiciones intermedias.
y en el sur, el segundo cuerpo estadounidense, al mando del general Lloyd Fredendall, cubría un sector montañoso, amplio y vulnerable. El frente era largo, irregular, y las comunicaciones entre mandos aliados eran torpes. Los estadounidenses todavía no habían enfrentado una guerra móvil a gran escala, y su doctrina táctica basada en manuales y optimismo chocaba con la realidad africana. Fredendall, un hombre de escritorio, representaba ese desfase. Dirigía la batalla desde un cuartel subterráneo excavado en la roca a más de 100 kilómetros de la línea, protegido por baterías antiaéreas y rodeado de secretismo. Desde esa distancia emitía órdenes confusas por radio, muchas veces sin conocer el terreno ni la disposición real de sus unidades. Los oficiales de campo se frustraban al recibir instrucciones imposibles o contradictorias. La consecuencia era un ejército sin pulso común, disperso, con posiciones defensivas débiles y una coordinación mínima con las unidades británicas o francesas vecinas. Aislados y sin un guía, la falta de experiencia ante un poderoso rival hacía crecer la incertidumbre. The Germans were good soldiers. They'd been in combat, a lot of it. We just didn't have any experience. First time going to combat, you really never know what to expect. Some men are shaking, some are throwing up, some are crying, some are energized. But deep down inside, everybody's a little bit scared. El preludio de Kasserine se escribió a principios de 1943. El 30 de enero, una ofensiva alemana rompió el paso de Faid, revelando la fragilidad aliada. Los franceses, mal equipados, pidieron ayuda a los norteamericanos, pero las columnas de tanques del segundo cuerpo llegaron tarde y fueron emboscadas por cañones de 88 milímetros. Luego, entre el 14 y 15 de febrero, la lucha se trasladó a Sidi Bouzid, donde las fuerzas estadounidenses se dispersaron sin coordinación. Rommel observó la torpeza y lanzó su golpe, convirtiendo la planicie en un hervidero de fuego. Supported by artillery and Stuka dive bombers, the Panzers take green U.S. troops around Sidi Bouzid by surprise. Isolated on two hilltops, the U.S. infantry is unable to move or support each other. Las columnas aliadas se retiraron en desorden, mezclando infantería, tanques y camiones bajo un cielo lleno de bombas. Aquel repliegue dejó abierta la puerta del oeste, el paso de Kasserine. Rommel, olfateando la debilidad, vio su oportunidad. Si lograba atravesar esa garganta y empujar hacia Tebessa, podía fracturar el frente aliado, capturar suministros y quizás expulsar a los estadounidenses de Túnez. La geografía, el factor sorpresa y la moral baja del enemigo jugaban a su favor. El alto mando alemán dudaba. Berlín exigía resistir en Túnez, no arriesgar una ofensiva profunda, pero Rommel decidió actuar. Su plan era claro: golpear con fuerza por Kasserine, mientras otra columna simulaba un ataque por Sviva para fijar a los británicos. Era una maniobra arriesgada, pero Rommel conocía su escenario mejor que nadie. Sabía que en aquel desierto los errores se pagan en sangre. Y el ejército estadounidense, en su bautismo de fuego, estaba a punto de aprenderlo de la manera más dolorosa. But Stark's men are mostly construction troops and have never seen action. They struggle to build a hasty defensive line. They do plant 3,000 mines, but simply lay many of these on the road. The Americans do have artillery support, including from a horse-drawn French battery of 75mm guns, but powerful Allied armor reserves stay at the rear to avoid a repeat of the Sidi Bouzid disaster. El amanecer del 19 de febrero de 1943 encontró al desierto cubierto por un silencio espeso. Al fondo del valle, el rugido de los motores alemanes rompía la calma. La ofensiva de Rommel había comenzado.
La 10ª y 21ª Divisiones Panza, junto a unidades italianas de la Centauro, avanzaban con disciplina quirúrgica hacia los pasos de Kasserine y Sviva. El objetivo era claro: romper el frente, sembrar el pánico y empujar a los aliados hacia el oeste, cortando las rutas de Teveza. El terreno hacía su parte. Kasserine era una garganta estrecha, flanqueada por colinas áridas, donde cada curva podía ocultar un cañón o una emboscada. Cada bando intentó utilizar eso a su favor, pero la experiencia estaba del lado de los nazis. The pass is 1 mile wide and 2,000 American troops guarded. Many are in foxholes across the floor, and some are in the foothills that flank the pass. A mile behind the troops are 36 tank destroyers, along with a few tanks. Out in front of the Americans, the enemy is bearing down on them with 100 tanks and 8,000 men. Las defensas estadounidenses eran débiles. Las líneas estaban mal ancladas, sin profundidad, y las tripulaciones novatas no tenían experiencia bajo fuego concentrado. Cuando los primeros panzas irrumpieron, las posiciones del segundo cuerpo colapsaron. El ataque fue una lección de sincronía. La artillería alemana abrió fuego con precisión, cortando carreteras y comunicaciones. Los tanques siguieron el patrón aprendido en años de guerra móvil: avanzar rápido, identificar los puntos ciegos e infiltrar la línea. Los soldados estadounidenses, desconcertados por la velocidad del enemigo, intentaban reorganizarse, pero las órdenes llegaban tarde o eran contradictorias. You got a psychological effect that said, oh my God, you know, this is a main attack. They're really launching the artillery on us. We are really in for it. The American defense begins to crumble as the German tanks of the 10th Panzer Division punch through. Desde su búnker lejano, Fredendall transmitía instrucciones fragmentadas, sin saber que los mapas ya no coincidían con la realidad del frente. En cuestión de horas, unidades enteras quedaron aisladas. Los batallones de infantería retrocedieron por los cañones bajo un diluvio de proyectiles. Los camiones se agolpaban en los senderos estrechos, creando atascos fatales. El cielo se llenó de Stukas que descendían con sus sirenas ululantes, sembrando terror más allá del daño físico. Mientras tanto, más al norte, en Sviva, los británicos y franceses resistían mejor el empuje secundario del eje. Esa resistencia forzó a Rommel a concentrar su ofensiva principal en Kasserine. Era una jugada audaz, pero peligrosa. Al profundizar el ataque, sus líneas de suministro se estiraban al límite. El 20 y 21 de febrero, los alemanes siguieron avanzando. Capturaron prisioneros, destruyeron tanques y ocuparon el paso. El frente estadounidense se desmoronaba. Los hombres de la primera división blindada y de la infantería número 34 se replegaron hacia Tala y Teveza, dejando atrás un rastro de vehículos ardiendo y cuerpos semienterrados en la arena. En 2 días, Estados Unidos había perdido miles de hombres y más de 180 tanques. Era una derrota visible, tangible y humillante. Pero la suerte empezó a girar. El 22 de febrero, las columnas de Rommel se toparon con una barrera inesperada. Una defensa improvisada en Tala, donde artillería británica y estadounidense se habían concentrado en masa. A diferencia de los días anteriores, ahora había coordinación. Las piezas batían los accesos con fuego continuo,
mientras la aviación aliada castigaba las rutas de suministro del eje. Rommel entendió que la sorpresa había terminado. Sus tropas estaban exhaustas, con la gasolina al mínimo y sin apoyo aéreo eficaz. Los partes de inteligencia le informaban de refuerzos enemigos en camino. En una decisión fría pero pragmática, ordenó suspender el ataque y replegarse hacia el este. El 24 de febrero, los aliados recuperaron el paso de Kasserine. El terreno había cambiado de manos, pero el precio fue altísimo. 6.500 bajas estadounidenses, 183 tanques y una humillación que resonaría en los cuarteles durante semanas. El eje, con apenas 2.000 bajas, no había ganado una victoria estratégica, pero sí una simbólica. Kasserine quedó grabado como el primer golpe serio a la moral estadounidense. El desierto había expuesto la fragilidad de un ejército novato frente a un enemigo que dominaba el arte de la guerra móvil. La noticia del desastre cruzó el desierto más rápido que los convoyes y sacudió los cimientos del mando aliado. Eisenhower entendió que no había sido solo una pérdida táctica, sino una humillación estructural. Falta de coordinación, mando distante y un ejército aún incapaz de moverse como una fuerza moderna. El general Lloyd Fredendall, aislado en su cuartel subterráneo y responsable de órdenes confusas, se convirtió en el rostro del fracaso. Su relevo fue inmediato. El elegido para reconstruir el segundo cuerpo fue George S. Patton, un comandante duro, enérgico y con una fe casi religiosa en la disciplina. Patton llevó el cuartel al frente, impuso orden, reorganizó unidades y castigó la indolencia. Su mensaje era simple: el respeto se gana combatiendo bien. Bajo su mando, el ejército estadounidense dejó atrás la dispersión y adoptó un método. De Kasserine nació una doctrina nueva: concentración de fuego, defensas en profundidad y, sobre todo, coordinación con la aviación. Lo que antes se improvisaba como reacción, ahora se planificaba como parte del combate. Se mejoraron las comunicaciones, se integraron observadores aéreos y se establecieron canales claros entre británicos, franceses y estadounidenses. La prueba de este cambio llegó en El Guettar en marzo de 1943. Esta vez, las fuerzas de Patton resistieron con firmeza los ataques alemanes. Sin triunfos espectaculares, pero con solidez. El fuego artillero concentrado y el mando directo mostraron que la lección había sido aprendida. Kasserine le mostró a Estados Unidos que la guerra no se ganaba con entusiasmo ni con números. Rommel ganó la historia del día, mientras que los aliados la lección que necesitaban para ganar la campaña. Así es como llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo la historia militar.